Un informe que resume toda esta historia de lo que está pasando en Nicaragua para después, más adelante, meternos en el tema. Hace 101 días que Nicaragua está viviendo un clima de tensión. Las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que hace 11 años está en el poder, son cada vez más fuertes y la represión del gobierno cada vez más violenta. Hay que luchar por la paz con inteligencia. Hay que luchar por la paz sin odio. Hay que luchar por la paz fortaleciendo los mecanismos de autodefensa para que no sean asesinados nunca más las familias sandinistas, ni sean incendiadas nunca más las casas de los sandinistas. De acuerdo a la Asociación Nicaragüense de Pro Derechos Humanos, en esta crisis han muerto más de 448 personas, 22 mujeres y 426 hombres. Son 2.830 los heridos a causa de la represión de la policía y de grupos paramilitares. Hoy son 100 días de protestas continuas, son 100 días de que Nicaragua se levantó en protesta. Comenzó con el problema de la reforma del IS y ahora nosotros estamos protestando por la libertad de Nicaragua, buscando democracia, buscando justicia. Sabemos que están buscando a todos los que vienen a participar, a todos los que vienen a manifestarse, a expresar su derecho. Los estudiantes hoy nos tenemos que tapar porque es un delito. Eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí, manifestándonos aunque sea del anonimato. Hasta el momento son 718 desaparecidos. Se han perdido 250.000 empleos. Restaurantes, bares, hoteles y otros pequeños negocios han tenido que cerrar porque no se pueden sostener por la crisis. 1 millón de personas están al borde de la pobreza. ¿Cómo es vivir hoy en Nicaragua? Esta situación que se está viviendo en Nicaragua hace 101 días que el país está sumergido en una crisis súper profunda y violenta. Hablábamos de los desaparecidos, estábamos hablando de la cantidad de más de 448 muertos. Y para hablar de esto y de cómo está repercutiendo también en los derechos humanos, es que recibimos a Lilian Celiberti, coordinadora de Cotidiano Mujer. ¿Cómo andas, Lilian? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias Buenas por la tardes. invitación. Buenas tardes a ustedes. Las organizaciones feministas se manifestaron con respecto a esto que está sucediendo. ¿Por qué Nicaragua llega a esta crisis así? Bueno, hay varias razones. Me gustaría empezar por qué las organizaciones feministas... porque nosotras, ¿Por qué se manifestaron? ¿Por qué nos manifestamos? Primero porque desde hace muchísimos años, más de 30 años, tenemos un encuentro latinoamericano feminista que se hace cada 3 años. El año pasado fue en Uruguay. Y en ese marco conocemos a las feministas nicaragüenses desde hace muchísimos años. Tenemos relaciones de amistad, de solidaridad, de compañerismo. Y ellas desde el año 2006 están denunciando el autoritarismo de Daniel Ortega. Y hubo un segundo episodio que fue hace muchísimos años. Hace 2006. muchos años. Y en realidad cuando uno ve lo que surge ahora en el 2018, parecería que de un día para otro pasaron determinadas cosas y en realidad es algo que se viene gestando desde hace muchos años. Recordemos que las organizaciones feministas acompañaron a la hija de Rosario Murillo, Soy la América, en su denuncia de abuso sexual contra Ortega. Y esto en realidad pasó al olvido y pasa al olvido porque en general cuando una adolescente o una mujer denuncia abuso sexual parecería que todos tomamos distancias, miramos para otro lado. Y en realidad el movimiento feminista siempre acompañó las denuncias de Soy la América y nos sentimos solidarias porque ninguna mujer denuncia, ninguna joven, ningún niño, ninguna niña denuncia abuso sexual si no existió. Creemos, ¿no? Esta campaña que hay ahora, creo en tal, creo en vos, es verdad. Entonces, esto es lo que hace que nosotras tomemos este tema con tanto fervor, tanto calor, tanto dolor también, ¿no? Porque acompañamos el dolor de ese pueblo. En realidad, ¿qué sucedió en el 2008? Una serie de episodios que empezaron en abril, justamente con el incendio forestal en una de las mayores reservas
ecológicas de América Latina y la más grande de Nicaragua, donde organizaciones estudiantiles y ambientalistas denunciaron la desidia gubernamental frente a ese incendio de un parque natural de 300.000 hectáreas. Y ahí empezaron algunas manifestaciones, ya venían gestándose otras organizaciones y colectivos en relación a una propuesta de canal transoceánico, siempre con una minimización desde el gobierno de las organizaciones ambientales que defienden los recursos naturales pero en realidad lo que desata la rebelión, digamos, es el intento de reforma de la seguridad social, ¿no? Porque ahí atacó, digamos, a todos los estamentos de la sociedad, fueron los empresarios, fueron los jubilados y pensionistas, etcétera. Y esas manifestaciones fueron reprimidas. Entonces, después, en realidad, fue la violencia el eje de la acción y de la movilización, ¿no? Claro. Entonces, ahí se desata todo esto que no ha parado más y que es como difícil de no solidarizarse, y después voy a manifestarme sobre ese punto, Claro. ¿no? ¿No te pasa que esto te recuerda mucho lo que pasó y pasa en Venezuela? Y que en el caso venezolano Uruguay se expidió de alguna manera y en este caso me da la sensación que todavía no. Sí, yo creo que hay una diferencia, hay algunas diferencias y hay algunas similitudes. No conozco tanto la situación en Venezuela, pero en realidad, porque me parece que hay como más fragmentación y dirección política en los enfrentamientos, ¿no? Es decir, hay sectores organizados de derecha que disputan con el gobierno, entonces hay una partidización más grande, cosa que no es el caso de Nicaragua. No es porque no existan sectores que tratan de capitalizar esta movilización social, ¿no? Creo que no. De todas maneras, está claro para mí y para nosotras como feministas que la respuesta violenta frente a las expresiones ciudadanas no es un camino que nosotras acompañamos. Pensamos que la disidencia y el debate político es necesario y que eso no se responde desde el poder, desde el uso de las armas de los gobiernos. No puede ser la respuesta, ¿no? Es decir, eso lo pensamos en general en contextos bien diferentes. De todas maneras, en relación a Nicaragua, podríamos decir que hay, lo que es difícil es identificar al gobierno de Nicaragua con un gobierno popular y de izquierda. Y esto tiene una serie de transformaciones que vienen desde el año 2006. Por eso no estamos hablando del episodio 2018 frente a algunas... hace 3 meses. Claro, porque en realidad es un régimen que surge, ¿no? Que además contó con toda la solidaridad latinoamericana, la derrota, ¿no?, de una dictadura. Claro. Como Por eso es muy triste también, claro, me imagino, para la izquierda, ¿no? En general. Exacto, es muy triste. Yo recuerdo que en ese año estaba presa en Uruguay, estaba en un cuartel sola, y sentí una radio que tenía la guardia militar, digamos, los soldados, tenían una radio. Yo no podía creer lo que estaba escuchando, porque claro, me llegaban de lejos y no me enteré hasta mucho después que era lo que había pasado en la Revolución Nicaragüense. Pero en realidad, después del 90, que el Frente Sandinista pierde las elecciones en 3 oportunidades. Y ahí Ortega comienza a hacer unas alianzas bastante, primero con la Iglesia Católica, que además él se casa con Rosario Murillo, y a quien era el obispo que además había atacado
profundamente al Frente Sandinista y a Ortega en O particular. sea, como que se dio vuelta la cosa Sí, y empieza a empezó hacer construir, unas alianzas empieza a salen construir de ahí. unas alianzas ¿Sabés con que la ten- Iglesia Católica primero, pero después con sectores, con Alemán, que había sido un gobernador corrupto, absoluto. ¿Sabés que tenemos un testimonio y estamos, o sea, ya está pronto, de un nicaragüense que está en Guatemala en este momento, que se fue hace un año del país? Entonces mirá. tenemos de Quédate primera con nosotros mano y hablamos lo con él. escuchamos. Ahí Lilian está. Celiberte de Cotidiano Mujer, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Si te parece, entonces nos ponemos ya en comunicación con Javier, Perfecto. que hace un mes que se fue de su país, está en Guatemala. Javier, buenas tardes, contanos cómo estás viviendo esta situación y la última información que tienes en esta hora, porque tu mujer y tus dos nenas siguen todavía en Nicaragua, ¿es así? Sí, así es. De hecho, gracias por la invitación. Exactamente hace un mes que salí de allá. Y bueno, no, la información que tengo básicamente es la información que se maneja en los medios. La situación de Nicaragua es difícil, es dura, provoca cosas como esta, como el que las familias se tengan que separar, que desintegrar, pero de alguna manera yo siento que estoy dentro de un grupo de afortunados, porque es una separación que, si bien es cierto, todavía no tengo claro cuánto tiempo va a durar, pero sé que en algún momento tengo la esperanza de en algún momento volverlos a ver. Y pasa que hay familias en Nicaragua que ya esa esperanza no la tienen porque le mataron al hijo, le mataron al hermano, le mataron al papá. Entonces, sí, la situación es realmente dura. Hola, tú pediste especialmente que protejamos tu identidad, o sea, tu nombre completo, porque ¿qué tenés miedo que suceda si decís tu nombre? Lo que le ha sucedido a 758 nicaragüenses en menos de 48 horas. Los secuestran, no se sabe nada de ellos, no se sabe si mueren, y en el mejor de los casos son torturados, los persiguen. Hace poco se emitió una ley, la Asamblea Nacional, que tipifica este tipo de cosas, como que yo esté hablando con un medio, aún dando mi opinión personal, como terrorismo. Entonces eso se condena entre 15 y 20 años de cárcel, y pues obviamente con un sistema judicial amañado, corrupto. Y entonces el miedo es que, si bien es cierto yo estoy fuera del país, pero que puedan ubicar a mi familia y hacer como han hecho, como te repito, han sacado familias completas de sus hogares sin una orden, con exceso de violencia y pues obviamente sin seguir un proceso judicial lógico, normal, y los desaparecen. En el mejor de los casos se les vuelve a encontrar, pero torturados. Entonces, realmente es eso, el temor es pensar en ellos, más que en mí, porque bueno, de alguna manera yo estoy acá, pues, y sin embargo ellos se quedan en Nicaragua. ¿La idea es que se queden allí o que puedan irse contigo a Guatemala? Y en ese caso también, ¿cómo pudiste salir tú también de Nicaragua? Mira, nosotros en Nicaragua hemos aprendido desde estos 100 días que se cumplieron ayer justo, a vivir un día a la vez, porque no nos alcanza para más. La situación no te permite planificar ni siquiera a 48 horas. Entonces, mi corazón lo que me dice es sí, en algún momento yo debo buscar la forma de reunirme con ella. Hace 2 noches hablo con mis hijas todos los días. Hace 2 noches mi hija pequeña me puso un mensaje de voz donde me decía que lástima que nunca más me iba a poder volver a ver, y el mensaje terminaba con un llanto que obviamente perdió el alma, y realmente es incierto. O sea, es incierto el momento en que las pueda volver a ver, es incierta la forma en que ellas pueden salir, porque pasan 2 cosas. Uno, yo no estoy en mi país, y bien estoy
medianamente estable, no tengo un contrato de trabajo fijo, estoy por un periodo que tampoco es cierto, entonces yo no puedo hacer planes de traerla. También todos los días salen como leyes inverosímiles que dificultan la salida de los nicaragüenses del país, a pesar de, o a raíz de, más bien, el éxodo que ha habido últimamente de compatriotas hacia distintos destinos. Entonces, ¿cuándo? No lo sé, la forma, no lo sé. Mi corazón lo que me dice es, tengo que hacerlo, pero es que ahorita no podría ni siquiera elaborar un plan a corto plazo. Claro, ¿cómo se maneja tu familia económicamente hoy en Nicaragua? Y me quedó pendiente lo que te preguntó Inés, ¿cómo fue que saliste tú? Yo salí por avión. Por avión. Salí por avión, sí, salí por avión, pero mira cómo son las cosas. Justo al día siguiente que yo salgo, el vuelo en el que yo salí lo cancelaron por falta de demanda, por precaución. Entonces cada vez se van reduciendo las opciones de salir del país. Y sí, para no fue tan fácil salir, porque sí me preguntaron de todo, cosas que en otros viajes que he hecho nunca me habían preguntado, dónde iba, por qué, cuánto tiempo, porque ahí me preguntaron mucho acerca de dónde trabajaba, de cosas muy personales que nunca me habían preguntado antes. Entonces, sí fue hace un mes, las cosas estaban distintas en ese momento. Siento que ahora, pues, como te repito, las cosas van cambiando a diario y ahora las cosas, el salir se hace un poco más complicado, de hecho. Me imagino que además en esta situación debe haber crecido el mercado negro para tratar de sacar personas, y que el costo también de sacar a los nicaragüenses de adentro de Nicaragua debe ser enorme. Sí, mira, y contestando un poco a la pregunta anterior, mi familia actualmente vive de mi salario, o sea, de lo que yo proveo, pero también viven del apoyo del círculo familiar ampliado, es decir, es un apoyo que estamos dando porque desafortunadamente la economía venía creciendo, no solo se estancó, sino está teniendo una afectación que es transversal a todos los niveles socioeconómicos y llega a cosas tan dramáticas como el caso de un compañerito de escuela de mi hija mayor, que tiene 8 años, que un día la mamá se vio en la necesidad de tener que llamar a la mamá de mi hija, a mi esposa, para decirle que no tenía que darle de comer al niño y bueno, o sea, no estás hablando de una persona de nivel bajo, sino estás hablando de una persona que tenía un salario, mamá soltera, pero que 2 meses sin trabajar la hizo llegar a ese punto, no tener que darle de comer al niño y son cosas duras que golpean. Entonces, en algún momento el tomar la decisión de salir de mi país obedecía a eso. O sea, lo hice por mis hijas, lo hice por su futuro y a veces, no creas, tengo esa dualidad personal de sentir que lo hice un poco por egoísmo y eso sí me hace sentir mal. Por eso, de hecho, aún con miedo accedí a dar esta entrevista, porque siento que el país necesita que los que estamos afuera hagamos ver al mundo lo que está pasando. Y por eso te agradecemos, porque es importante también tener los testimonios, la palabra de los protagonistas para más allá de las noticias poder saber la situación que están viviendo. Así que te mandamos un abrazo desde Uruguay y muchas gracias por estos minutos y por aclararnos el panorama y bueno, desearles por supuesto muchísima suerte. Gracias a ustedes.